no mencionan estos tres puntos claves que constituyen el sello de Dios. Sí menciona el nombre de Dios, que es Jehová, pero no dice que es creador y no dice que su dominio son los cielos y la tierra. Vamos al tercer mandamiento que dice, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Tampoco el tercer mandamiento, que habla de no tomar el nombre de Dios en vano, contiene estas tres características del sello de Dios. Vamos al cuarto mandamiento, versículos 7 al 11, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Encontramos en este mandamiento, el cuarto de la ley de Dios, el sello de Dios. Si ustedes prestaron cuidadosamente atención, van a descubrir lo que yo también he descubierto. Fíjense, en el versículo 7 se nombra o se menciona el nombre de Dios, Jehová. En el versículo 11, hablando de este mismo mandamiento, dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir hizo? Hizo quiere decir que es creador. Dios creó, Jehová creó los cielos y la tierra. Y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y cuál es el dominio entonces de Dios? Si Él hizo cielos y tierra, hizo es porque es creador, y cielos y tierra es el dominio de Dios, y su nombre es Jehová. Si leemos el resto de los mandamientos que ya son dedicados al prójimo, no vamos a encontrar estas tres características, porque habla de honra a tu padre y a tu madre, no matarás, el sexto mandamiento, el séptimo no cometerás adulterio, octavo no hurtarás, el noveno no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y el décimo no codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, en estos 10 mandamientos encontramos uno solo donde ustedes pueden ver claramente que está el sello de Dios, porque se menciona el nombre de Dios, Jehová, el cargo de Dios, creador, al decir hizo ¿qué cosa? Cielos y tierra, dominio. En el cuarto mandamiento de la ley de Dios, entonces allí encontramos su sello, su firma, donde Él estampó su firma, porque toda ley siempre tiene que tener un sello, tiene que tener una firma para que el mundo reconozca quién es el que elaboró esas leyes. Dios así lo hizo en sus 10 mandamientos. Nombre, cargo y dominio. ¿Va quedando claro, amigos? Vamos a ir entonces a otro versículo que se encuentra en el libro de Ezequiel. De paso hemos leído el cuarto mandamiento, que allí el Señor nos dice que debemos apartar el séptimo día de la semana para un uso sagrado, porque Dios bendijo y santificó este día. En Ezequiel capítulo 20 vamos a leer lo siguiente. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20, vamos a leer los dos versículos, dice esto: y les di al pueblo de Dios, mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era el sello que Dios tenía en su pueblo antiguamente? Era el día de reposo. El versículo 20 dice, y santificad mi día de reposo y sean por señal, se vuelve a repetir esta palabra, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. En otras palabras, Dios tenía como señal en su pueblo, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, como lo vamos a analizar después, este sello que es el día de reposo cristiano, tal como dice la Biblia, con la palabra sábado o día de reposo, que significa lo mismo. El capítulo 31 de Éxodo, versículos 16 y 17, Dios vuelve a repetir este concepto. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Es decir, el día de reposo o el Shabbat o el sábado iba a ser el día de guardar para el pueblo de Dios por siempre, por pacto perpetuo.
Y el versículo 17 reafirma más esta idea cuando Dios dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo, Creador, Jehová, nombre de Dios, cielos y tierra, dominio, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Les va quedando claro, amigos? Este es el sello de Dios que San Juan tiene en mente al escribir el capítulo 7, versículo 2, cuando se menciona que Dios tiene que hacer una obra de sellamiento en sus siervos, es decir, en sus hijos que no han llegado a entender todavía esta gran verdad sobre el 4º mandamiento de la ley de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos a preguntarle a la Biblia, ¿qué día guardaba Jesús? Lucas capítulo 4, versículo 16, allí dice, vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga o en la iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre religiosa de Jesús cada fin de semana? Ir a la iglesia el día sábado. El resto de los días, desde el primero hasta el 6º, él lo dedicaba a la carpintería. Pero el 7º día, el día sábado, él acostumbraba ir a la iglesia. Vamos a leer otro versículo que lo encontramos en Lucas 23. Lucas capítulo 23, un poquito más adelante de donde estábamos recién, para ver qué día guardaba la bienaventurada Virgen María y otras piadosas mujeres que estaban con ella en ese momento después de la crucifixión de Jesús. Lucas 23, versículos 54 y 56 dice, era día de la preparación, al viernes se le llamaba día de preparación y se le llama hasta hoy, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, entre ellas estaba María y las otras mujeres, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es interesante porque Jesús ya había muerto. Entonces, ningún cambio se había producido en su santa ley, porque la madre de Jesús y las otras piadosas mujeres, aún Jesús estando ya en la tumba, sin embargo, ellas siguieron guardando el sábado en honor a Jehová, el Creador. También podemos encontrar en el capítulo 24, ahí mismo, versículo 1 de San Lucas, el primer día de la semana, domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, el primer día de la semana, domingo, Jesús resucita. Las mujeres iban a ungir el cuerpo, pero se encontraron que la tumba estaba vacía aquel primer día de la semana. Vamos entonces a hacernos ahora una pregunta. Entonces, ¿cómo puede ser, si el sello de Dios tiene que ver con este día de reposo maravilloso, enseñado en la Santa Ley de Dios en el 4º mandamiento, por qué el mundo cristiano en general está siguiendo detrás de un mandamiento que no se registra en la Biblia? De paso, amigos, ustedes pueden buscar desde el Génesis hasta el Apocalipsis un solo versículo que hable acerca de la observancia del domingo y no lo van a encontrar. No existe. Un predicador cierta vez dijo, yo voy a darle $5,000 a aquella persona que venga con la Biblia y me demuestre con un solo versículo que el día de guardar es el domingo. Hasta el día de hoy, aquel evangelista está esperando entregar ese premio. Y obviamente nadie va a venir a buscarlo porque no existe ninguna referencia en la palabra de Dios acerca del domingo como día de guardar. Pero saben, a Dios no se le escapa nada. Y en el libro de Daniel capítulo 7, verso 25, Dios predice que alguien, un poder terrenal, iba a distorsionar la santa ley de Dios, iba a cambiar los mandamientos, no todos, algunos de ellos, y ustedes pueden ir al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, y encontrarán que Dios ya había profetizado que su santa ley iba a ser atacada. Daniel, capítulo 7, versículo
25, hablando de este poder terrenal, dice: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. En otras palabras, aquí Dios profetiza a través de Daniel que habría un poder terrenal que no solo hablaría contra Dios, sino que perseguiría a los hijos de Dios, como ya lo hemos visto en los estudios anteriores, y en tercer lugar, cambiaría la ley de Dios. Cuando ustedes leen la ley que aprendieron de niños en el catecismo, van a ver que hay una diferencia muy grande entre la ley que acabamos de leer de Éxodo 20 en la palabra de Dios. Y van a descubrir que el cuarto mandamiento es el tercero en esa otra ley que nos enseñaron y que no dice guardar el sábado para Dios, sino santificar las fiestas o el domingo, depende cuál sea el catecismo. Mateo 5, 17 y 18, allí Jesús dijo algo muy interesante que no debiéramos olvidar. San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice así Jesús acerca de su santa ley. 5 dice: no penséis que he venido, 17, ¿sí?, para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús no dio autoridad a nadie en esta tierra a cambiar su santa ley. Él así lo dijo: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni un punto, ni una coma, nada va a ser movido de la ley, porque su ley, amigos, es eterna. Aquí empezamos a entender entonces un poco mejor lo que es el sello de Dios. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los cristianos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este pueblo que mantuvo en alto siempre la predicación del Evangelio, incluida la vigencia eterna de los santos mandamientos de Dios, que son 10, no son 9 ni menos todavía. Mañana vamos a seguir, o mejor dicho, en la próxima lección, vamos a seguir estudiando acerca del sello de Dios, porque seguramente en sus mentes debe haber un montón de preguntas ahora y de inquietudes. No se preocupen, nos vamos a explayar un poco más en el próximo tema, que tiene que ver en que por qué se observa el domingo, y descubriremos más enseñanzas proféticas en la Biblia que nos aclararán el panorama. Vamos a cerrar, amigos, este estudio, como siempre lo hacemos, con una oración. Querido Dios, te damos gracias por haber descubierto a través del estudio de tu palabra esa obra de sellamiento que tú estás haciendo en el corazón de tus hijos, ese sello que tiene que ver con tu santa ley y específicamente con el cuarto mandamiento. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra vida en armonía con tu santa ley y sobre todo a que Cristo pueda morar en nuestras vidas. Bendice a mis amigos que cada lección están aquí para aprender más de las maravillosas enseñanzas del Apocalipsis. Bendícelos en todo lo que ellos emprendan. En el nombre de Jesús. Amén.